¿Y si te dijera que una simple chispa en una panadería casi borra del mapa a una de las ciudades más importantes del mundo? ¿Parece una exageración? Pues fue exactamente eso lo que sucedió en Londres en 1666. Mientras la mayoría dormía, un discreto chasquido en la madrugada encendió uno de los episodios más devastadores de la historia occidental. Lo que comenzó como un incendio doméstico se convirtió en una ola de destrucción que duraría días y cambiaría para siempre el paisaje de la capital inglesa. A lo largo de los siglos, muchos imperios se han derrumbado por pequeños errores, decisiones tardías, estructuras frágiles, liderazgos omisos. Pero en Londres, todo esto ocurrió a la vez. Este video te revelará, paso a paso, cómo la ciudad más poderosa del siglo XVII se arrodilló ante el fuego, sin que nadie pudiera hacer nada. Entenderás los errores humanos, los materiales que ardieron en segundos, los vientos que soplaron como una maldición y el sombrío papel de un alcalde que dudó en el peor momento posible. Este no es solo un video sobre un incendio, es un viaje por la arrogancia urbana, por los secretos escondidos en las paredes de madera, por los fallos que se repiten generación tras generación. Descubrirás curiosidades que no están en los libros de texto, detalles olvidados, decisiones cobardes y experimentos modernos que recrearon el infierno vivido por miles de londinenses. Pocos conocen esta historia completa, y ahora estás a punto de formar parte de ese grupo. Así que, si valoras conocer los bastidores de la historia, los detalles que transforman las tragedias en lecciones y los secretos que los siglos intentaron esconder, quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que comenzó con una chispa aún arde en los pasillos de la memoria de la humanidad. En una madrugada sofocante de septiembre de 1666, el silencio de Londres fue roto por un chasquido seco proveniente de una panadería en Pudding Lane. Thomas Farriner, panadero del rey, dormía tranquilo, sin sospechar que la historia de su ciudad estaba a punto de ser marcada por las llamas. Nadie imaginaba que una simple chispa podría encender un infierno, pero fue exactamente eso lo que sucedió. Un brasero mal apagado, una pila de leña, y el tiempo hizo el resto. El fuego comenzó tímido, escondido en las sombras de la noche, como si esperara el momento exacto para mostrar su furia. Lo curioso es que la familia juró que todo estaba normal, que ninguna señal anunciaba el desastre, pero la historia suele repetirse justamente cuando los ojos se cierran a lo obvio. En tiempos antiguos, ciudades enteras se derrumbaron por subestimar pequeñas señales, como Troya, que cayó por confiar demasiado en un regalo. Londres, por su parte, confió en el silencio de una madrugada cualquiera. Lo que era rutina se convirtió en tragedia, y la panadería en un hito infame. Así comenzó uno de los incendios más destructivos que el mundo jamás ha visto. Es necesario recordar que, en aquella época, el fuego no era solo un riesgo, era un compañero diario. Servía para cocinar, iluminar, calentar, pero también para castigar, destruir y recomenzar, y cuando se le maltrataba, lo cobraba caro. Farriner podía ser hábil con los hornos, pero bastó un descuido para transformar las brasas en llamaradas. Algunos dirán que fue mala suerte, otros el destino, pero en el fondo, todo gran incendio comienza con un punto casi invisible. La ciudad, todavía somnolienta, no sabía que las primeras llamas ya estaban dibujando su nuevo mapa. Los tejados aún dormían, las ventanas cerradas, los carros detenidos, pero el calor ya avanzaba, sigiloso por las rendijas, y como en los viejos tiempos de guerra, donde un simple error táctico costaba un imperio entero, allí también una chispa se convirtió en el detonante de algo que ya nadie podría controlar. Y así, todavía en la oscuridad, el fuego comenzaba a buscar a sus próximas víctimas. Despertar con el humo invadiendo los pulmones y ver las llamas rozando las paredes es algo que ningún hombre olvida. Fue lo que vivió el hijo de Farriner aquella misma madrugada. Aún medio aturdido por el sueño, sintió el calor anormal y corrió para alertar a la familia. El tiempo era el enemigo. No había escaleras, ni rutas claras, ni tiempo para pensar. Por la ventana, el único camino era el tejado del vecino, donde se aferraron con uñas y desesperación. Allí, sobre las tejas, la familia presenció el inicio de la tragedia.
El viento soplaba fuerte, esparciendo chispas como si fueran mensajeros de un destino sombrío. En instantes, el fuego alcanzó las casas vecinas, y como en batallas antiguas, donde las tropas se dispersaban por flancos inimaginables, las llamaradas encontraron atajos entre las grietas de la madera y los tejados unidos. La ciudad era un tablero seco e inflamable, listo para caer. Los gritos comenzaron a resonar, mezclados con el crujir de las estructuras que cedían. Nadie sabía qué hacer. Los vecinos se empujaban por los callejones, llevando a sus hijos en brazos, apilando pertenencias en carros improvisados. Era el caos antes del amanecer, y cada centímetro de la ciudad parecía ser absorbido por una bestia hambrienta. Las calles, estrechas como gargantas, engullían a la gente en un remolino de cenizas y miedo. En un Londres hecho de madera y esperanza, no había forma de contener la fuerza que se extendía. La proximidad de las casas, el enredo de construcciones y el pánico colectivo crearon la receta perfecta para que el desastre creciera. Como ciudades sitiadas por ejércitos silenciosos, el fuego se propagaba sin aviso, sin freno, y mientras algunos lograban escapar por poco, otros descubrirían que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Londres, en el siglo XVII, era un enredo de madera, cal e imprudencia. Las construcciones crecían unas sobre otras, con pisos superiores que se proyectaban sobre las calles, formando pasillos estrechos y sombríos. Este estilo, conocido como jettying, era común en la época, pero escondía un peligro invisible. Cuando el fuego tocaba un tejado, saltaba rápidamente al siguiente, como un ejército bien entrenado avanzando de muralla en muralla, y el fuego, como todo buen estratega, aprovechó cada brecha arquitectónica. Las calles, ya de por sí estrechas, se convirtieron en túneles de calor y desesperación. Con las casas prácticamente pegadas unas a otras, no había espacio para respirar, ni para huir. Antiguas ciudades de Mesopotamia, construidas de esta manera, también enfrentaron incendios devastadores, pero Londres repitió el error. La codicia por el espacio y la prisa por edificar sepultaron cualquier sentido de precaución, y así, el fuego se extendió con la facilidad de un rumor en tiempos de crisis. Quien caminara por las calles de la ciudad antes del incendio, quizás admiraría la belleza torcida de aquellos edificios apretados, pero no vería el peligro inminente. El propio rey ya había alertado sobre los riesgos, pero fue ignorado, y como tantos imperios que cayeron por no respetar sus propias advertencias, Londres pagó el precio. La arquitectura que debía proteger se convirtió en enemiga. No había murallas contra las llamas, solo madera apilada y una esperanza vacía. Mientras los residentes corrían, los tejados se derrumbaban sobre sus cabezas. Los pasillos se convirtieron en hornos. La ciudad, orgullosa de su tradición y de sus edificios apiñados, se convertía en cenizas. Y el fuego, ahora fortalecido, ya no tenía obstáculos, solo caminos listos, diseñados por la propia mano del hombre. Pero lo peor aún estaba por venir, y la ciudad pronto descubriría que el problema no estaba solo en las construcciones. La apariencia sólida de una ciudad a menudo esconde su fragilidad. En Londres, detrás de las fachadas ornamentadas y los revoques coloridos, se ocultaba una estructura precaria. Las casas estaban hechas con materiales como madera, paja y paneles de barro y ramas, conocidos como wattle and daub. En pruebas controladas, resistían el fuego hasta cierto punto, pero en la práctica bastaba un trozo podrido o una grieta olvidada para que se convirtieran en leña, y allí casi todo estaba mal conservado. El calor del verano había resecado las maderas, volviéndolas tan inflamables como ramitas secas en un campamento. Cualquier chispa era suficiente para iniciar una reacción en cadena. Así como las fortalezas antiguas caían por una sola puerta mal cerrada, aquellas casas entregaron la ciudad al fuego por grietas invisibles. Fue una demostración de cómo el descuido diario, multiplicado por miles de construcciones, podía engullir una metrópoli entera. Algunos curiosos, siglos después, probaron en laboratorio cómo se comportaban estos materiales. El resultado fue aterrador. Menos de 60 segundos para quemar estructuras enteras. Lo que parecía resistente era, en realidad, una trampa lista. Y esto explica por qué tantos residentes ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando se daban cuenta del fuego, ya estaba dentro de las paredes.
rugiendo como un león atrapado en madera. Es extraño pensar que la belleza de las casas escondía su ruina, pero así es la historia, llena de construcciones encantadoras que se desmoronan a la menor señal de peligro. Y a medida que la ciudad ardía, los supervivientes miraban a su alrededor y se daban cuenta de que el verdadero enemigo no era solo el fuego, era el propio Londres, hecho con las manos del hombre y condenado por sus propios materiales. Y mientras las estructuras caían, los vientos se preparaban para llevarlo todo aún más lejos. Había algo diferente en el aire aquella mañana, no solo humo, sino un viento inquieto, casi cruel. Ráfagas venidas del este avivaban las llamas como un herrero alimenta su fuego, y fue este aliado invisible el que transformó lo que sería un incendio local en un infierno sin control. Como las tormentas que destruían galeras en el Mediterráneo, este viento cambió el rumbo de la historia. Al fuego le salieron alas y se propagó como una peste veloz. Las llamas saltaban entre casas, cruzaban calles enteras, se aferraban a las telas de los mercados y a las campanas de las iglesias. Era como si el propio aire estuviera decidido a barrer la ciudad. Samuel Pepys, testigo presencial de los hechos, escribió en su diario cómo las aves, confundidas, dudaban en huir hasta que sus alas se chamuscaban. Un detalle pequeño, pero revelador. Hasta la naturaleza parecía paralizada por el horror. Y cuando el viento empuja la destrucción, incluso los más fuertes tiemblan. En la historia antigua, hay registros de ciudades que cayeron por fuerzas de la naturaleza que nadie controlaba. Roma se enfrentó al Tíber embravecido, Babilonia sucumbió a las arenas del desierto. Londres, por su parte, se encaraba al fuego en connivencia con el viento. Era una batalla sin tregua, donde las llamaradas no descansaban ni de noche ni de día. Cada ráfaga era un nuevo capítulo de agonía. Los bomberos, improvisados y escasos, apenas podían respirar y mucho menos apagar el fuego. El calor se multiplicaba, duplicado por las corrientes de aire que atravesaban los callejones como dardos llameantes. Y mientras la gente luchaba por escapar, el fuego parecía regocijarse con la danza de los vientos. La ciudad, ahora envuelta en un manto rojo y gris, apenas podía imaginar que el verdadero colapso vendría no solo de la naturaleza, sino también de los hombres encargados de protegerla. En medio del caos, cuando el pueblo miraba hacia arriba en busca de liderazgo, encontró solo silencio. Thomas Bloodworth, alcalde de Londres, fue llamado de urgencia para evaluar el peligro, pero al ver las llamas aún tímidas, meneó la cabeza y murmuró que no era nada grave. Una frase pequeña, casi banal, pero que costaría la ciudad entera. Así como los reyes que ignoraron presagios y perdieron sus tronos, Bloodworth subestimó el aviso de las llamas. Era su deber ordenar la demolición de casas para contener el fuego, una táctica antigua, usada incluso en las campañas de Alejandro. Pero dudó. Tenía miedo de irritar a los ricos comerciantes, cuyas propiedades estaban en el camino de la destrucción. Esta vacilación, este apego a los intereses de los poderosos, fue su ruina. Cuando finalmente decidió actuar, ya era demasiado tarde. El fuego había avanzado y las oportunidades se habían deshecho como cenizas al viento. No se trata solo de un error administrativo, fue un fallo moral. En un momento en que decisiones rápidas podían salvar a miles, él eligió esperar. Y la historia, implacable, grabó su nombre no como un héroe, sino como un símbolo de omisión. El pueblo, desesperado, gritaba pidiendo acción, dirección, cualquier señal de mando. Pero todo lo que recibieron fue confusión y abandono. El liderazgo en aquel momento se mostró tan frágil como las vigas en llamas. Mientras los edificios se derrumbaban y el cielo se oscurecía, muchos recordaban a líderes antiguos que enfrentaron lo imposible con valentía, generales que incendiaron puentes para impedir el avance enemigo, reyes que sacrificaron palacios para salvar aldeas. Bloodworth hizo lo contrario, protegió paredes y perdió una ciudad, y mientras él dudaba, la naturaleza y los vientos continuaban su asedio, preparando el escenario para el desastre final que los estudiosos modernos aún intentarían comprender. Años después, científicos e historiadores decidieron probar lo que realmente sucedió en Londres en aquella maldita semana de 1666. En laboratorios, simularon las condiciones climáticas, los materiales de las construcciones y la fuerza de los vientos. El resultado fue aterrador. En segundos,
El calor duplicaba su intensidad con una ligera ráfaga. Las llamas se movían como serpientes voraces, e incluso los bomberos modernos, con toda su preparación, no lograban contener el avance. El pasado, ahora recreado, mostraba un caos incontrolable. Estas pruebas revelaron algo que los londinenses ya sabían en carne propia. No había escapatoria. Las casas de madera, la falta de hidrantes, la demora en la reacción, todo colaboraba para el desastre. Fue como en las ciudades amuralladas de la antigüedad, que caían más por la imprevisibilidad que por la fuerza enemiga. El fuego, en este caso, era el invasor, y ningún escudo, espada o decreto podría detenerlo. El tiempo, el calor y el viento formaron una alianza fatal. Lo más curioso es que estos estudios no sirven solo para entender el pasado. Muestran que, incluso con toda la evolución, ciertas fuerzas siguen siendo incontrolables. Un pequeño error, una desafortunada combinación de factores, y hasta una metrópolis puede convertirse en polvo. Londres, como tantas otras civilizaciones antes que ella, tuvo que arder para que otros aprendieran. Y aún así, los errores continúan repitiéndose en nuevas ciudades, con nuevos nombres, pero con la misma llama terca en el horizonte. Lo que queda es una pregunta inquietante. Si esto sucediera hoy, ¿estaríamos realmente preparados? Y más aún, ¿hemos aprendido lo suficiente de los gritos de las cenizas del pasado? Porque los vientos continúan soplando, y el mundo sigue apilando madera sobre madera, y quizás en el silencio de otra madrugada cualquiera, una nueva chispa esté simplemente esperando su momento. El pasado no arde en silencio, grita a través de las cenizas. El gran incendio de Londres no fue solo un accidente, sino el reflejo ardiente de elecciones humanas, construcciones frágiles y liderazgos que fallaron cuando más importaba. Mirar hacia atrás es más que contemplar ruinas, es entender que, incluso siglos después, seguimos apilando los mismos errores, solo que con nombres y ciudades diferentes. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar cuántas decisiones del presente pueden transformarse en una tragedia mañana? ¿Estamos realmente aprendiendo de la historia o simplemente viendo cómo las brasas se reavivan bajo nuevos disfraces? El fuego que consumió Londres en 1666 fue extinguido, pero sus lecciones continúan ardiendo. Basta con querer ver. Aquí en este canal, cada historia es una llave, una puerta que se abre para que te sumerjas en las tramas ocultas de la humanidad, en los aciertos y desastres que moldearon nuestro mundo. Por eso, suscríbete ahora, activa la notificación y deja tu comentario diciendo qué fue lo que más te impactó de este video. Es el primer paso de un viaje donde el conocimiento es la llama más grande. En el canal existen otras historias tan interesantes y grandiosas como la que acabas de ver, todas repletas de conflictos, descubrimientos y misterios que definieron el rumbo de la civilización. Te invito a explorarlas. Será un honor tenerte con nosotros en esta travesía por el tiempo. Te veo en el próximo video. Hasta la próxima.